porque tenemos la alcaldesa, sí, pero es lo mismo que asumir una seremía. No, en la alcaldía uno tiene un staff de profesionales ya funcionando y además tiene los espacios, ¿cierto? Tiene todo, tiene una comuna detrás que la ha apoyado también, entonces claro, por lo tanto las expectativas son altas, pero también el apoyo es mucho. Claro. Entonces, absolutamente distinto. La verdad es que yo creo que en este proceso ha sido más bien un proceso administrativo, si bien es cierto hemos tenido acercamientos con la comunidad. Yo creo que igual en el área en que yo estoy es de mucha prudencia y de mucho respeto por las personas, porque justamente nosotros trabajamos con la identidad de las personas y también con la vulnerabilidad de las personas. Entonces, por lo tanto, claramente no me van a ver sobreexpuesta y tampoco en mi cartera que trabajamos con la vulnerabilidad, no estamos de personas en una reunión que estamos hablando de situaciones, por ejemplo, con menores, con lo que antiguamente eran menores o juveniles ahora. Ajá. O sea, si yo voy a una entrevista, ¿cómo me van a tomar una foto con ellos? Eso claro, es justamente va en contra de sus derechos humanos. Entonces, por lo tanto, nosotros somos carteras que como trabajamos, bien digo, con la vulnerabilidad, entonces tenemos mucha más reserva de cosas y a lo mejor por eso no estamos tanto en los medios como otras carteras, y no es con el ánimo de justificar absolutamente nada, sino que es la realidad. Eso es una cartera muy técnica, claro. Pero ha sido bien positivo. La verdad es que yo creo que nosotros en la instalación ya estamos listos. Ya tenemos nuestro arriendo, ya ¿dónde tenemos están, perdón? Constitución 836, okay. Ya vinieron desde el ministerio a ver toda la instalación de los muebles, se supone que entre el 13-14 estarían nuestros muebles acá, así que por lo tanto nosotros esperamos que el 20 de agosto, cuando el presidente esté en la zona, que si bien es cierto no viene a vernos a nosotros, sino que viene por el natalicio O'Higgins, pero nosotros queremos estar instaladitos, queremos empezar a tener ya un hogar, porque nosotros más que oficinas queremos que efectivamente la gente se sienta acogida, sienta que cuando quieran conversar con nosotros pueden hacerlo. ¿Una seremía cercana? Sí, absolutamente. Es que nosotros no podemos no podemos ser cercana cuando tú trabajas con la desgracia, claro, el conflicto, y además de eso, por eso digo yo que es un poco privada y bastante prudente. Pero fíjate, te quiero llevar a lo que ayer veíamos con Bárbara. Mientras conversábamos con ella, hubo muchos llamados. ¿Por qué razón? No la conocemos, no sabemos quién es esta señora, nos decían. ¿No faltará a lo mejor los medios de comunicación que se comprometan más con las autoridades, que los visibilicen más? ¿Crees tú que falta un poco de apoyo o ha sido lo que ustedes esperaban? Mira, yo creo que el tema de los medios es que ellos buscan informar a las comunidades, ¿cierto? A la comunidad, y yo creo que uno de los puntos es la información en relación a empleo. Nosotros somos estamos en unas carteras que en realidad las seremías son pequeñas, las instituciones, por lo menos en mi caso, son tremendamente grandes, pero también nosotros estamos en la redistribución inicial, porque tenemos que ser justos y honestos, siempre transparentes. Nosotros estamos preparados para la contratación con los fondos de DIPRES a partir de 2019. Los fondos que están para el 2018 son aquellos cargos que efectivamente el DFL generó a partir del 6 de septiembre y en su mayoría son ADP, que son Alta Dirección Pública, y por lo tanto son concursables, y ese concurso no pueden hacer antes del 5 de septiembre. Porque no somos región antes de esa fecha. Exacto. Entonces, en el caso nuestro, como digo, van a haber llamados, pero no todavía, porque los nuestros inicialmente son de jefes de servicios. ¿Y tú crees que por eso un poco los medios no cubren tanto a algunas carteras, por ejemplo? Claro, lo que pasa es que en general, como digo, están pendientes, además de la contingencia, y la verdad es que en mi caso, entre menos contingencia tengamos, mucho mejor. Mucho mejor. Pero de todas maneras te quiero llevar a la contingencia. Cuando tú cuéntame. Recién te nombran, Felipe Arbó inmediatamente pone el grito en el cielo, si bien es cierto por un caso que tú tuviste, pero un caso que ya había sido zanjado.
¿Crees tú Es que ni siquiera lo tuve. Sí, pero me refiero, ¿crees tú que hay un poco de mala leche de criticar por criticar la oposición? Mira, yo creo que uno siempre ve la paja en el ojo ajeno y no ve el tronco en el propio. Yo creo que él, con los candidatos que tuvo, tenemos bastante información sobre ello, y yo en ese sentido respeto la privacidad de las personas, así que no voy a entrar en detalle, pero él sí sabe sus conflictos internos y sin embargo busca conflictos donde no los hay solamente porque somos oposición. Yo la verdad es que me siento súper orgullosa de lo que ocurrió en Gendarmería. Claro. Y lo digo, ¿por qué? Primero porque no hice nada malo. Segundo porque a mí se me persiguió políticamente. Y se me persiguió políticamente porque en ese tiempo el único alcalde de derecha que había y se mantenía por años de años en todo Ñuble era mi hermano. Claro. Y yo además trabajaba muy de la mano con el exdiputado Rosauro Martínez, y yo incluso fui su asistente social que atendía los días sábados. Perdón, una pausa ahí. ¿No crees que Cristóbal, el hijo, debió haber estado en alguna seremía? Yo no sé si son las pretensiones de él, entonces yo creo que en el fondo... Pero hasta donde me dijo, nunca nadie se lo propuso. La verdad es que desconozco porque él no está en mi partido ahora. Ah, no está, perdón, ahí estaba en desconocimiento. ¿Qué pasó? Claro, es que él fue por la UDI y él es independiente y yo soy de Renovación Nacional. Sí, no, pero no estaba teniendo mayor apego al ex partido de su padre. La verdad ¿O se mantiene todavía UDI? La verdad es que... Me perdí ahí. La verdad es que yo creo que él está en Chile Vamos. Bueno, eso es lo importante. Yo creo que él está en Chile Vamos porque él es independiente, entonces por lo tanto como no ha firmado partido, entonces se puede mover libremente. Ahora todos nos movemos libremente en realidad. Bueno, pero el tema puntual de Gendarmería yo creo que fue súper bueno que se supiera, porque en el fondo fui una de las personas de derecha que puso el pecho a las balas, que fuimos perseguidos y que en el fondo deshacerse de los guiñes, y sobre todo en la zona cordillera sur, digamos, era muy positivo porque éramos los que andábamos metidos en el Carmen, en San Ignacio, en Yungay, entonces por lo tanto era deshacerse de nosotros, era tratar de conquistar toda esa zona. Ahora, también lo digo con orgullo porque aquí antes era la izquierda, estaba muy metida en las poblaciones y en todas partes, y sin embargo con el tenerme a mí trabajando en Gendarmería con la gente más vulnerable, me permitía que las personas me conocieran y por lo tanto yo el fin de semana en mi tiempo libre salía con gente nuestra a hacer operativos y a comunicarme con las comunidades, ¿cierto? Eso le fue ganando terreno. Y fuimos ganando terreno y ese fue mi pecado mortal. Entonces yo en realidad, como te digo, cuando uno tiene la conciencia tranquila y sabe que ha andado, además que es risorio. ¿Y sabes por qué es risorio? Porque la gente que sabe cómo funciona el sistema sabe que por las manos nuestras no pasa nada, ni un peso. O sea, a veces ni el lápiz es de la institución, a veces hasta el lápiz es de uno. Y de hecho, yo por qué tenía además tan buena llegada incluso con los internos, porque yo empatizo, yo sé que son personas que están cumpliendo una condena y por lo tanto trato de trabajar en que ellos efectivamente se inserten en la sociedad como corresponde y le podamos dar la oportunidad. O sea, netamente era un ataque a la persona. Sí, pero yo ¿qué hacía? Por ejemplo, yo debo dar las gracias a los colegios, a muchos colegios, especialmente a los colegios particulares, porque cuando yo trabajaba en Gendarmería yo me iba a estos colegios a pedirles que nos apoyaran en sus aniversarios y que pidieran como prueba, digamos, dentro de todas sus competencias, en la recolección de útiles de aseo. Y ahí me llevaban camionetas de útiles de aseo, nos iban a dejar a Gendarmería y nosotros las repartíamos entre la población penal. Todos los que hemos trabajado en Gendarmería sabemos que apenas los recursos alcanzan para la alimentación. Y los colegios particulares apoyaban eso. Y nos apoyaban mucho. Entonces, por lo tanto, cuando tú hablas de alguna malversación, por Dios, o sea, me pudieron haber acusado a lo mejor de ser muy, andar siempre así como diciendo lo justo, que a lo mejor podía ser confrontacional en algunas cosas que no me parecían, pero de recursos, cuando yo era la que conseguía para poder solucionar los temas. Entonces, por eso te digo, yo creo que afortunadamente, en todo caso, yo soy de las personas que como ando de frente por la vida, yo me pude haber ido tranquila y no haber hecho absolutamente nada y nadie se habría enterado porque me dieron de baja. Ya. Y porque presenté un recurso de protección me empezaron a rebuscar en sumario y me incorporaron en un sumario de otra unidad penal, o sea, ni siquiera de mi propia unidad. Entonces fue una cosa tan rebuscada que la verdad es que cuando llega a los tribunales, efectivamente los tribunales empiezan a ver
Y te voy a decir No había más. sustento. Pero si Gendarmería ni siquiera hizo ninguna, no pidió ninguna diligencia, todas las diligencias en los tribunales las pedí yo. Y como digo, más encima súper bien, porque se probó absolutamente todo, que era todo un manejo que más encima había sido un sumario de muchos años antes, Claro. y que lo estaban haciendo pasar como que era de ahora, y un sinfín de cosas que Un la verdad manejo es que más llega, mediático. y que llega a dar vergüenza decirlo cuando tú hablas de instituciones que deberían tener, y yo por eso soy súper, en ese sentido, yo no le echo la culpa a la institución, a las Claro. personas que trataron de sacarme y de perseguirme y que gracias a Dios ya no están en la zona. Sigamos un poquitito con la oposición. ¿Qué te parece cuando ahora se sale a la luz pública que la Subsecretaría de Prevención del Delito ocupó 122.000 millones de pesos a pagar favores políticos y la oposición está en silencio? Por ejemplo, el mismo Felipe Arbós no ha dicho nada. ¿No hay un poco ahí de querer tapar, Por eso poner que yo debajo te del digo, alzón? ven la paja en el ojo ajeno y no el tronco que tienen en el propio. Mira, yo la verdad es que soy mala para hacer leña del árbol caído, a lo mejor políticamente debería hacerlo, pero creo que voy a felicitar a la derecha. ¿Por qué? Porque hemos aprendido a que nosotros también tenemos que destapar las cosas, nosotros somos muy prudentes. Y de repente nos ponemos mucho en el lugar del otro y decimos, ya, pero igual son personas que tienen familia. Y empezamos así y al final siempre bajamos el perfil de las cosas. Y yo creo que, así que felicito a mi gobierno que efectivamente esté mostrando las cosas que hemos ido encontrando, porque en el gobierno anterior también de repente se dilucidaban cosas y empezábamos así como, a ver, pero ¿qué es esto? Pero revisémoslo bien, pero no expongamos situaciones que a lo mejor no están claras, había que revisarlo bien. Demasiada prudencia. Demasiada prudencia y demasiado. Entonces yo creo que efectivamente la prudencia es buena, pero también la diligencia y también la publicidad de los hechos. Así que felicito a mi gobierno y como digo, me parece que vio es justo. Mira, entremos ahora a Chile Vamos. Ayer hablábamos con Bárbara que su ministra, su jefa, tenía cierta incontinencia verbal, lo que se le acusa un poco a Sebastián Piñera, pero también en la Larraín ha caído un poco en eso, cuando dice todos los jueces, la mayoría de los jueces son de izquierda. ¿Tú crees que realmente la mayoría de los jueces son de izquierda? Yo creo que cuando un ministro señala que la mayoría de los jueces son de izquierda es porque hemos tenido un proceso de nombramientos que se han arrastrado, o sea que de hecho tuvimos muchos gobiernos 24 años en realidad de la concertación y en este proceso la mayoría de los jueces que están fueron nombrados. Y todos sabemos que efectivamente pasa por un proceso que tiene que ver también con los ministerios y que tiene que ver con quienes ponen además a quienes los nombran. Entonces es como sumar 2 más 2 y por lo tanto obviamente la mayoría de los jueces él lo manifiesta de esa manera. Ahora, con afiliación política o no, no. O sea, claramente no podemos decir si tienen esa afiliación política, si se quieren ir al dedillo, digamos. Pero también tiene que ver con el tema de la cantidad de admisiones, digamos, de recursos o de revisión de causa sin tener mucha base probatoria que se generó durante todos estos años. Entonces yo creo que también, porque han sido procesos muy largos, algunos condenatorios, la mayoría por presunción, entonces por lo tanto claro que tiene sustento de más el ministro como para pensar que efectivamente han sido un poco, y por las opiniones además, ¿no? O sea, ¿tú crees que, como dicen muchos de Chile Vamos, que se han ensañado los jueces en este tema de los derechos humanos, justamente por rumores han arrestado o han declarado reos a algunos exmilitares? ¿Tú crees que hay un poco de eso? A ver, lo que pasa es que nosotros, yo creo que no es una cosa que los jueces digan, yo me voy a ensañar así. Pero algunos de tu sector han dicho eso. Lo que pasa es que yo creo que el tema está en que nosotros tenemos también en nuestra legislación la presunción. Entonces, por lo tanto, claramente en el sistema, porque nosotros tenemos que volver un poco atrás. La mayoría de las causas, o sea, todas las causas, están radicadas en el sistema criminal anterior. Correcto. No en la reforma. Por eso son tan largos. Por eso son tan largos y por eso es que la prueba es distinta.
Porque ahora nosotros tenemos el principio de inocencia. Sí, correcto. Por lo tanto, mientras tú no pruebes que efectivamente la persona es culpable, se dan medidas cautelares, pero no hay no es como antes que era, por ejemplo, tú eras declarado reo. A los 5 días, si había alguna presunción, tú eras declarado reo. Aunque después se probara que eras inocente, pero igual te tuvieron ahí, eras declarado reo. Entonces cuando dicen, no, pero fulano de tal estuvo declarado reo, todos los que tenían alguna... De hecho, si a ti te encontraban en la calle, tenías alguna sospecha sobre ti, no tenías tu carnet de identidad, te llevaban recluido y tenía el juez 5 días para llamarte frente a él. Mientras tanto tú estabas detenido, te fijas, en calidad de detenido, de hecho, ni siquiera de reo. Por lo tanto, la legislación, por eso es que se cambió la legislación anterior, porque efectivamente había mucha gente, nosotros le decíamos la casa del jabonero, el que no caía resbalado. Entonces, mucha gente que pasó por las unidades penales, piensa tú que te protestaban un cheque y también eras detenido. Y estabas adentro hasta que te dieran la fianza, y si no tenías cómo pagar la fianza, seguías preso, ¿te fijas? Entonces, recluido. Entonces, toda esa para poder analizar las cosas hay que ponerse en el contexto. Entonces, la legislación anterior era persecutoria, la legislación anterior era sancionatoria. Por lo tanto, claramente cualquier presunción sobre tu conducta que pudiera tener algún matiz delictual te dejaba en condición de reo. O sea, tú dices que eso es lo que ha primado y no un ensañamiento, como dicen algunos. Lo que pasa es que la reforma fue desde el 2003 para adelante, y como que todos nos manejamos en ese sentido y se nos olvida un poco cómo era el sistema anterior. Y todo esto pasó mucho antes. Y lo otro es que además de eso hay un tema que se ha ido dando y por lo tanto es de fácil conclusión, que la mayoría de las personas que tuvieron la investigación de estos delitos o de estas acusaciones terminaron siendo ministros. Entonces, ministros de corte me refiero. Sí, correcto. Entonces, por lo tanto, la comunidad en general empezó a visualizar, y sobre todo los que estamos en el área del derecho, se empieza a visualizar, a lo mejor claramente con indicadores demasiado básicos, pero se empieza a visualizar que es una forma de hacer carrera. Ya. Entonces, por lo tanto, claramente, y además de eso, que yo no sé si la gente sabe, pero cuando tú eres un ministro en visita o cuando tú eres una persona que va a investigar una causa de derecho humano, tú no sigues ejerciendo todas tus funciones, ni revisando, ni siendo parte del tribunal que está viendo todas las causas, sino que tú te quedas con esa causa, con actuario, con personas que están destinados a ese fin. Entonces, por lo tanto, también es una carga laboral inferior que es un poco favorable. Entonces, de alguna manera todo esto hace que empiecen alrededor de esto un sinfín de especulaciones, claro, que finalmente terminan en conclusiones que ya son, que pudieran ser mitos, pero que también en el fondo son conclusiones plausibles, como decimos los abogados, porque efectivamente hay algún indicio de que pudiera ser así. Sigamos un poco con Hernán Larraín. Él también dijo al iniciar el gobierno que no se iba a indultar a ningún preso de Punta Peuco. Pero ¿qué pasa con esos enfermos terminales? ¿Qué pasa con una persona que tiene Alzheimer, que no tiene idea por qué está ahí, no se acuerda de nada de lo que hizo? ¿No pierde un poco el sentido tenerlo reo cuando él no sabe que hizo algo? A ver, yo creo que lo que pasa es que también hay que entrar en la definición de las situaciones. El indulto es la última medida, sí, correcto, pero hay un sinfín de otras medidas de beneficios intrapenitenciarios y además la libertad condicional. Sí, o dejar que esas personas terminen sus días, por ejemplo, con arresto domiciliario. También. Entonces, por lo tanto, a eso se refiere justamente, que nosotros tenemos que agotar todas las medidas que tenemos. Pero no llegar al indulto propiamente tal. Porque en realidad se supone que ha habido todo un proceso de evaluación, que como te digo, para bien o para mal, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, con presunción o con datos fidedignos. Entonces, por lo tanto, yo creo que también él lo que trata de decir es que es imposible que nosotros estemos echando abajo todas las sentencias judiciales. Pero, entonces, lo que sí
como digo, hay medidas antes, y una de ellas es, por ejemplo, la libertad condicional, el beneficio intrapenitenciario de salida diaria, la rebaja de condena. Hay un sinfín de otras medidas que son analizadas caso a caso. Pero la diputada Carmen Hertz puso el grito en el cielo por ahora, estos ancianos ya que se van a ir a su casa, que esto no se ha dado nunca en ninguna legislación, que no se le puede dar permiso, que ellos son unos criminales de lesa humanidad. Cuando tenemos el caso en Alemania, por ejemplo, enfermos terminales o personas con Alzheimer, nazis, que se les comprobó un sinnúmero de asesinatos y terminaron sus días en su casa. ¿No crees que hay ahí un poco de querer ir con la revancha, de decir yo no sé hasta el último minuto, no hay derechos humanos para ellos? Mira, yo soy de la reconciliación. O sea, yo creo que ninguno de nosotros está de acuerdo con lo que pasó ni entre el 70 y el 73, ni tampoco un poco más allá. O sea, nadie lo buscó ni nadie lo quiere repetir. Correcto. Por lo tanto, yo creo que efectivamente nosotros tenemos que ser personas que esa experiencia negativa, tanto para la derecha al inicio como para la izquierda después, no se vuelva a repetir. Y por eso mismo nosotros tenemos que ser más bien personas que entendamos que tenemos que reconciliarnos. Si nosotros seguimos con esas posturas tan radicales de revanchismo o venganza, efectivamente lo único que hacemos es avanzar en el dolor, no y teniendo más dolor, o sea, ni siquiera avanzar, perdón, sino que quedarnos en el dolor. Y yo creo que nosotros tenemos que dar un mensaje distinto. Estamos a muchos años posteriores, nadie lo quiere repetir, nadie lo quiso vivir, y por lo tanto yo creo que lo que tenemos que hacer es darle los mismos beneficios que se le dan a los demás. Yo trabajé en gendarmería. Y nosotros efectivamente le dábamos beneficio a la gente que ya estaba terminal en cualquiera de los delitos, incluso personas que habían estado, que para mi gusto, aparte de la muerte, uno de los delitos peores es la violación. Sí, y sin embargo nosotros efectivamente Gendarmería ha dado estos beneficios por siempre a las personas que están con incapacidad mental por Entonces, un ¿por qué daño no replicar esto acá? Eso es lo que estoy diciendo. O sea, yo creo que la igualdad ante la ley es parte importantísima de nuestra Constitución y es una garantía. José Antonio Kast, el ex candidato presidencial, dice que poco a poco este gobierno se está transformando en progresista y en una nueva continuación de la nueva mayoría. Lo que se dijo en el gobierno anterior de Piñera, que dijeron que era la continuación de la concertación. ¿Lo ves tan así tú? Que ha dejado la agenda de la derecha y se está adaptando a la agenda de la izquierda. ¿Es tan así? No, yo creo que no. Yo creo que sí, el gobierno ha reaccionado a las contingencias. Entonces, por lo tanto, no puede no reaccionar a una contingencia. Yo creo que además de eso nosotros tenemos que ser un poco más obedientes y jerarquizados, diría yo, porque nosotros, ¿en qué sentido? En que todos tenemos nuestra propia opinión, pero consensuemos. Entonces, por lo tanto, si nosotros somos parte del gobierno, conversemos con el gobierno, ¿No digámosle al gobierno que nos molesta, digámosle al gobierno lo que no estoy de acuerdo. Somos parte de este gobierno, trabajamos por este gobierno, entonces ¿cómo no comunicarnos con el gobierno? O sea, yo creo que... ¿Pero el gobierno escucha? Sí. Mira, ¿y por qué lo digo tantas veces? Porque recuerdo algunas cosas que tú vas diciendo y que tú vas observando y que vas teniendo. Yo trabajé en Santiago estos últimos tiempos y la verdad es que sí me sentí bastante escuchada, y eso que yo estaba en un cargo, y eso que yo estaba en un cargo inferior, pero uno de repente decía, por ejemplo, estas alarmas están, cuidado con esto, y efectivamente yo considero, y yo era una más de muchos, entonces creo que el presidente, sobre todo a gente tan importante como Kast, que participó desde el día 1 en su campaña, yo creo que sí, yo creo que este es un tema que hay que ir tocando, y yo creo que él efectivamente va a escucharlos a todos, y en el fondo él quiere un gobierno en que nos sintamos parte, y por lo tanto, si bien es cierto hay una agenda que a lo mejor puede tener tropiezos por las contingencias, pero no se ha olvidado de la agenda.
y ha sido incluso claro estos días en Concepción, porque yo creo que también aquí hay un tema que nosotros tenemos que evaluar y que tenemos que decirle a la gente, cuando la nueva mayoría o la oposición en general, nosotros tenemos una oposición que no es una oposición que sea ¿constructiva? Calma, no es y también un poco eso. ¿Por qué? Porque resulta que ellos buscan el quiebre, ellos permanentemente, lo que nosotros no hacíamos, porque nosotros como derecha, como oposición, lo que hablaba, perdón, delante, que era más prudente. País. No, pensamos en el país, pensamos en las personas, no queremos los quiebres solo por querer el quiebre. ¿Para qué? Para que digan... ¿Volver al diálogo es lo que quieren? Claro, yo creo que nosotros somos mucho más constructivos en ese sentido y lo que nosotros queremos es un país mejor. Pero perdóname, y en el país estamos todos. Pero ¿cómo podemos ser constructivos entre ustedes? Me refiero cuando un dirigente de Evópolis dice frente a la bancada evangélica, que son todos de derecha, estos son unos retrógrados, estas personas son unos fanáticos, y varios epítetos más contra diputados de su propia coalición. Mira, yo insisto, y por los medios. Yo insisto que no tiene ni la culpa el partido, ni tiene la culpa la coalición. Solo personas. Yo creo que aquí la responsabilidad es de los individuos. Y nosotros en ese sentido tenemos que tener... ¿Pero debería hacer algo Evópolis, por ejemplo, con respecto a eso? ¿O es libre de dar su opinión sin que haya ninguna conversación entre medio? Decir, oye, modera tu lenguaje o algo así. Yo creo que no debería ser ni siquiera Evópolis. O sea, yo creo que una persona que está, que es educada, que tiene juicio, debería por sí solo sentir que no tiene ningún derecho a decirte ni a maltratarte. O sea, yo creo en el raciocinio y en la formación de las personas. O sea, yo puedo estar de acuerdo contigo, pero no tengo derecho a tratarte... No tienes derecho a tratarme mal, ni yo a recibir tu maltrato. ¿Te fijas? Claro. Entonces yo en ese sentido creo que los seres humanos no deberíamos olvidarnos de que somos humanos. Esa es la diferencia que nosotros tenemos con los animales, que nosotros tenemos 5 centímetros de corteza cerebral donde están nuestros procesos psicológicos básicos y que además de eso somos nosotros los dueños de esto, de nuestros procesos voluntarios. Por lo tanto, si yo ando por la vida agrediendo a todo el mundo, ¿cuál es mi diferencia con un animal? ¿Te fijas? Entonces yo insisto, los seres humanos nosotros deberíamos y tenemos derecho a retrotraernos, entonces por lo tanto esperemos que haga un gesto positivo y que él solo sea capaz de decir, sabes que la embarré, discúlpenme, fue un exabrupto, estaba, no sé, muy complicado en ese minuto, pero no puede ser. Mira, yo en ese sentido creo que todo el mundo, mira, la derecha es de libertades. Por lo tanto, nosotros siempre hemos luchado por la libertad y el libre pensamiento, pero también nosotros tenemos que vivir, o sea, nosotros vivimos en una sociedad y no puede ser un libertinaje. O sea, aquí claramente las estructuras sociales y mi libertad termina donde parte la tuya. Claro. Entonces, por lo tanto, nosotros tenemos que ser respetuosos de los demás. Entonces, yo creo que no pasa ni por Evópolis ni por Chile Vamos, sino que hay una conducta negativa de un ser humano específico y ese ser humano tiene que ser capaz de reaccionar y si no lo es, los más cercanos a él, a lo mejor ni siquiera el partido, sus amigos, su familia, tiene que decirle, oye, ubícate. Claro. ¿Te fijas? O sea, ¿con qué derecho? Vamos ahora, Jacqueline, centrémonos ahora en esta nueva región. Hay un tema que preocupa bastante, lo hemos tratado aquí varias veces en el canal, el hacinamiento de la penitenciaría de aquí de Chillán. Diseñada para 530 internos y en febrero de este año ya habían 680. ¿Qué hacemos con eso? ¿Por qué no hemos sido capaces? Esto viene ya de varios gobiernos atrás, de trasladar la cárcel, llevarla a un lugar donde se pueda construir una cárcel de mejores condiciones, que no tenga este hacinamiento. Si tú revisas, es una de las pocas cárceles de Chile que tiene este nivel de hacinamiento. Bueno, la verdad es que sí ha sido un tema. Yo entré a trabajar ahí el año 98 y ya era tema. Correcto. Pero nosotros tenemos toda responsabilidad en eso. A ver, ¿cómo es eso? A ver, primero porque la sociedad no conoce cómo funciona. Gendarmería y las instituciones relacionadas no han sido capaces de mostrar cuál es la idea de esta unidad penal, porque no existen las cárceles en Chile. Ah, claro. A partir de nuestros tratados internacionales. Por eso dije penitenciaría. De nuestros tratados internacionales, ¿cierto?
se llaman unidades penales, Ya. y por lo tanto, y los internos no se llaman reos ahora como se declaraban Sí, reos en el correcto. proceso anterior, sino que son internos. Bueno, ¿por qué digo que tenemos toda responsabilidad? Porque la medida de que a ti te encarcelen o te priven de libertad es para que tú tengas como ser humano que tiene una conducta de delictual, una intervención psicosocial y laboral para que tú puedas después egresar al medio como una persona útil para la sociedad. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que pensar es que estas unidades penales tienen que cumplir ese objetivo. Pero de esta forma no se está Pero cumpliendo. obviamente. Entonces, pero sin embargo, tú dices, la vamos a poner en tal parte, y toda la gente de ese lugar dice, no. Partiendo para el alcalde. De hecho, muchos de los que incluso dicen que no tienen familiares que están recluidos, Ya. pero como no quieren que nadie sepa, porque claramente nadie va a querer saber que tú estás o yo estamos en una condición así, Claro. hasta ellos dicen no, no, no. Y porque además también hay un desconocimiento en relación al funcionamiento. Como te digo, mira, y por lo tanto nosotros lo que tenemos que hacer y lo que estamos haciendo es una mesa de trabajo para empezar a ver las líneas de cómo vamos a hacer este proceso y que sea un proceso incluso entendido por la comunidad. Pero perdón, en el gobierno anterior de Sebastián Piñera ya se hablaba que en Chillán Viejo estaba listo el terreno y quedó en nada. Y la gente de Chillán Viejo se puso considerable. Pero mira, por eso te digo, yo creo que lo que hay que hacer primero es hablar sobre el tema. ¿Cuántos problemas ha tenido la unidad penal de Chillán? Uno, para el terremoto, en 40 años. Bueno, después hubo casos de algunos gendarmes que se les acusó de que habían actuado, digámoslo así, de forma incorrecta. Ya, al pero maltratar. dentro de la unidad penal, yo me Sí. refiero hacia la comunidad, Ah, para, hacia que la comunidad, para que claro. la comunidad tenga temor. Sí, correcto. Pero que mira, yo aquí me llamó mucho la atención cuando fueron las elecciones pasadas, de todos los diputados, candidatos a diputados, a consejeros que se entrevistaron, salvo tú, tengo que decirlo, nadie le interesaba este tema. Nadie lo tenía como una propuesta. Los diputados que hoy están, nadie lo consideró. O sea, mi pregunta es, los reos, no, ya no se les dice reos, ¿cierto? Internos. Los internos no tienen derechos humanos, entonces, porque, como decías tú recién, les privamos de la libertad, pero los dejamos ahí hacinados como animales, ¿cómo es? Mira, yo tengo personas muy valiosas que pasaron por un proceso Ujú. que a lo mejor inicialmente fue muy negativo, pero después ha sido muy positivo y se han insertado Ajá. muy bien. Y ha sido un orgullo encontrarme incluso en Santiago con algunas personas que de repente voy por la calle y me dicen, señora Jacqueline Guiñe. Y digo, uy, ¿usted cómo está? Aquí a cargo de este local, qué sé yo. Y trabajando y sin ningún problema posterior a su encierro. Yo no digo que sean blancas palomas, hay de todo. Sí, y correcto. yo creo que uno de los problemas más graves que tiene el Chile entero, digamos, es también el problema de salud mental, porque en todas las unidades penales, además, hay personas condenadas que son insanos. O sea, Ya. deberían estar en otro lugar, ¿no? Ahí. Pero no tenemos. Entonces, por lo tanto, hay miles de cosas que las que debemos preocuparnos. Y la primera preocupación, como digo, es que la comunidad entienda que nadie quiere a los delincuentes fuera. Correcto. Por lo tanto, los tenemos que tener Pero nos podemos poner en un hoyo. justamente. Y también tenemos que pensar que esos internos tienen familia, y la Correcto. familia es la que va a la unidad penal a visitarlos, como ellos dicen, a asistirlos. ¿Ya? Ya. Entonces, no podemos castigar además a la familia. Bueno, volvamos al punto clave. Primero que nada, ¿por qué la mayoría de los diputados y los senadores y todos los candidatos a los diputados, porque digo, los core, porque nosotros no tenemos candidatos a senadores, ahora vienen los candidatos a senadores? Ajá. ¿Por qué no lo mencionaron? Porque en realidad este problema Muy complejo. es un problema que lo plantea Gendarmería como tal. Es a Gendarmería el que más le afecta porque Pero quiere perdón, los cumplir. diputados están en el proceso de las leyes, o sea, pueden influir directamente. Claro, pero Gendarmería es la que quiere cumplir perdón, con los estándares internacionales. Sí, correcto. Gendarmería es el que vive día a día el no poder contribuir de una mejor manera. Pero mira, a Gendarmería propósito- es el que ve cómo tiran la droga hacia Sí. adentro. Entonces, por lo tanto,
La verdad es que esto no es un problema levantado por la ciudadanía, este es un problema levantado por la institucionalidad. Sí, correcto. Y justamente me quiero referir a Cristian Montesinos, que es el director provincial de ANFUP Ñuble, que agrupa a los gendarmes. Él dijo: no queremos que se nos denuncie por hacer nuestro trabajo, basta de basurearnos, de abuso y de criminalizar nuestra función. Las condiciones de ellos de trabajo también son bastante deplorables. O sea, a ver, siempre estamos observando Carabineros, investigaciones, las instituciones castrenses, pero no olvidamos a los gendarmes. Las condiciones que ellos mismos tienen, incluso psicológicas, son bastante fuertes. ¿Qué hace ahí el gobierno? A ver, yo creo que la verdad es que se ha evolucionado bastante, debemos decirlo. Cuando yo ingresé a Gendarmería ni siquiera tenían radios para comunicarse al interior de los penales. Perdón, pero yo hablaba, obviamente la fuente no la voy a nombrar, pero un gendarme de aquí de Chillán me decía: cuando tenemos que hacer turnos de vigilancia en las torres, cuando hay 3, 4 grados bajo cero, estamos arriba y sin un calefactor, sin nada, toda la noche. ¿Esas son condiciones humanas para trabajar? Por eso, yo insisto, yo creo que se ha ido mejorando bastante. Claramente queda mucho por avanzar también. Y por eso yo insisto que la responsabilidad es de todos. Sí. Ahora, él es un dirigente, en Gendarmería hay varias asociaciones. Ajá. ¿Ya? Hay varios dirigentes y yo creo que una de las cosas que Gendarmería ha disminuido en su poder, digamos, de negociación, ¿Es que no están unidos? es que no están unidos, porque antiguamente existían solo 3 y ahora existen, me parece que son 6. Entonces claramente cuesta poder entenderse con quien hablamos en el fondo. Claro, pero además de eso tiene que ver justamente también con que la gente no se ha sentido a lo mejor identificada por las otras asociaciones y por lo tanto ha ido formando nuevas. Pero tú tienes que coincidir conmigo, perdón, que ellos son en el fondo el pariente pobre de todas estas instituciones. Bueno, yo los creo que menos beneficios tienen, los que en peor condiciones están. De hecho, por ejemplo, cada institución castrense o las fuerzas de orden tienen sus propios hospitales, que sé yo, ellos están dentro de Dipreca, en el hospital de Carabineros, o sea, todo como anexo. A ver, pero partamos del origen entonces. Ellos pertenecen a Justicia. Sí, correcto. Ministerio de Justicia, no pertenecen al Ministerio de Defensa. Estamos completamente de acuerdo, pero no ellos pertenecen a Interior. No, es que ¿por qué lo digo? Porque en el fondo una de las cosas que les favorece a Gendarmería es que han sido considerados en Dipreca. Eso es tremendamente favorable. Ya, correcto, ¿Ya? sí. Entonces, por lo tanto, porque si no, ellos tendrían, porque antiguamente ellos tenían AFP y ellos iban a los hospitales comunes. Entonces, eso ha sido efectivamente una cosa muy positiva. Pero en este gobierno, ¿podemos avanzar en darle mejores condiciones a ellos? Es que yo creo que efectivamente todos los gobiernos van a estar trabajando para dar mejores condiciones. O sea, nadie quiere gobernar para no darte las condiciones necesarias. O sea, y por eso te digo, se ha ido avanzando mucho. O sea, y por eso te decía en el análisis mío personal, que yo entré el año 98, en que no había ni siquiera computadores, había ni siquiera, como te digo, no tenían radio, todo eso lo conseguimos por proyecto. Entonces yo creo que efectivamente ha ido avanzando bastante. ¿Qué falta que hacer? Falta que hacer. Que los turnos efectivamente son larguísimos, son de 4 horas. No, me decían que algunos sobrepasan las 12 horas en determinado momento por falta de personal. Lo que pasa es que bajan y suben cada 4 horas. Entonces ellos van, cada 4 horas se cambia el turno. Ahora, tienen que estar disponibles efectivamente, entonces por lo tanto, por alguna contingencia. No tenemos los suficientes elementos, me decía esta fuente, sobre todo para cubrir casos tan atroces como a veces cierran los mismos reos con cadenas y candados. Ellos le dicen: mi gendarme, no se meta usted. Y se tienen que ir a otro lugar y escuchan los gritos de, por ejemplo, cómo violan a algunos internos. Y no podemos intervenir, no tenemos ni siquiera los elementos ni el personal para intervenir. A ver, pero ¿así es dramático? La verdad es que no tengo conocimiento de que sea así dramático, porque ahí estamos entrando en una línea delictual que como Correcto. Funcionarios públicos no podemos estar en contra nuestra, no, la ley lo establece, no denunciar. Perdón, pero insisto, no puedo nombrar la fuente, pero nosotros los hemos hecho presente.
pero no tenemos Por eso, pero cómo. nosotros como funcionarios públicos, cuando ocurren hechos delictuales, no solamente tenemos que hacerlo presente, nosotros tenemos la obligatoriedad de denunciar, eso dice la norma. Ahora, yo sé que efectivamente el trabajo en los penales es bastante riguroso, es bastante expuesto, en el sentido de que tu vida también pudiera estar en peligro. Por eso es que efectivamente es necesaria la capacitación permanente, es necesario que te estén dando todo el input, ¿cierto?, de conocimientos, de capacitaciones, para que tú puedas tener manejo de las personas, porque claramente cuando tienes gendarme disperso, tú también tienes que tener un buen manejo con la población penal. ¿Te fijas? Entonces, por lo tanto, todo eso va en las capacidades que se tienen que estar permanentemente reiterando. Para cerrar el tema de la penitenciaría. Celdas que están diseñadas para cierta cantidad de internos, que ahora hay muchos más, A ver, y para que allá por norma tienen que estar, por ejemplo, dentro de su celda a las 5 o 6 de la tarde, y en verano, cuando hay cerca de 40 grados a esa altura, es bastante inhumano, ¿no? A ver, lo que pasa es que en todos los penales el encierro es una hora determinada, Sí, correcto. sobre todo porque los cambios de turno. Ahora, eso mismo es lo que yo decía al inicio. No ha sido la sociedad ni la ciudadanía, ha sido la institución la que ha pedido, la que está, digamos, en pos de que este proyecto Pero no hay que salga. visualizarlo más para que haya más sensibilidad en la ciudadanía al respecto. Lo que pasa es que yo creo que también se genera lo contrario. Porque cuando tú expones situaciones que, ojo, de repente también hay mitos, y que esos mitos se van comunicando y van haciendo que la percepción de la gente sea peor. O sea, si tú dices que efectivamente ocurren esta cantidad de cosas, que lo voy a investigar claramente, y lo voy a preguntar a la jefatura de la unidad, porque nosotros tenemos reuniones permanentes, efectivamente la comunidad eso no quiere vivirlo, o sea, no quiere tenerlo cerca. Entonces al final, en vez de ser una forma de sensibilización, es peor. Entonces yo por eso ningún alcalde ni nadie quiere la cárcel. Es que no es así. Nosotros efectivamente tenemos conversaciones con alcaldes que sí la quieren, porque ya. además de eso, si tú te fijas en Concepción creció mucho hacia las afueras, cuando efectivamente lo único que había hacia las afueras era la unidad penal, el complejo penitenciario de Concepción. El Manzano. El Manzano. Estaba solito. Pero ahora está... Pero sin embargo, lo que trae también asociado es un sinfín de negocios. Claro. ¿En qué sentido? Inmobiliaria, y no son los familiares de internos los que se van a vivir cerca, son los familiares de los gendarmes. Entonces la gente está equivocada. ¿Tú crees que tú como interno, si te fugas de un penal, tú vas a vivir cerca del penal o te vas lejos? Claro. Entonces eso también es un mito. O sea, la fuga que ocurrió con el terremoto fue una cosa no planificada, por lo tanto, claro, se ven afuera, lo único que quieren es salvar sus vidas, se encontraron incluso con alcohol en un negocio que estaba detrás, tú comprenderás que se lo tomaron todo, etcétera, etcétera. Y más encima la mayoría de ellos ni siquiera era de acá de la zona, entonces por lo tanto no tenía ni cómo irse, ¿te fijas? Claro. Porque no había una planificación, fue un terremoto, una excepción. Pero cualquier otra fuga que haya, una fuga planificada, por decirlo de alguna manera, el tipo lo primero que quiere es salir soplado, quizás para dónde, pero no a los alrededores. Seguro. Ni se va a ir a meter a tu casa, que aunque vivas al lado. ¿Por qué? Porque es donde primero lo van a buscar, claramente. Pero eso es un mito, tenerla al lado que es peligroso. Claro, sin embargo, como te digo, también se da la situación en relación a lo que ha pasado en Concepción. Imagínate que las casas de Concepción llegan hasta por acá. Yo tengo colegas que trabajaban en la unidad de penales, en la unidad penal de Concepción, que efectivamente compraron casa, te digo, a 2 kilómetros más allá, porque ya las demás casas estaban todas vendidas, los departamentos, entonces, y las compraron en verde en aquellos años, te fijas, y todavía viven ahí. Entonces, el tema es que hay muchos mitos alrededor, y por eso es que es importante sensibilizar. Y por eso me llama también la atención de que haya conductas tan nefastas cuando tienes psicólogo, cuando tienes médico. Pero tú misma recién decías que hay muchos internos que tienen problemas mentales. Claro, pero esos internos, nosotros, por lo menos cuando yo trabajaba dentro, por eso es que lo voy a ratificar, habían
primero estaban muy cercanos a la enfermería, o sea, ellos eran medicamentados y no que te pasen la pastillita, sino que te esperan que te tomes la pastilla para estar controlado. Segundo, la salida a los hospitales es expedita. Cuando tú llegas al hospital con alguna persona también te lo atienden rápidamente. Incluso mucha gente se queja de que por qué pasan los internos primero cuando hay mucha gente esperando, y justamente por la seguridad y por la contingencia. Cuarto, en general la disgregación con ellos distinto. Por ejemplo, en Concepción había un módulo de insanos, ¿te fijas? Sí. Porque tampoco lo lógico es que estén... Pero aquí no lo tenemos más de 150. Pero hay disgregación igual, en todas las partes, o sea, igual... Se puede igual. Se puede igual porque hay una clasificación, hay una oficina de clasificación que te dice para qué módulo vas. En este caso... por ejemplo, acá en Chillán te dicen para los dormitorios. Aquí funciona no con módulos, sino que con dormitorios. Sí. Entonces, por lo tanto, sí hay una disgregación de las personas. Si donde estamos más complicados es justamente en la sección femenina. Porque la sección femenina, imagínate, yo creo que nadie sabía, a excepción de las personas que trabajábamos o las personas que hacían caridad o de las familiares, que había estado tantos años allá en Constitución, a 1 cuadra y media del terminal de buses. Allá funcionaba el CPF, sí, correcto, sí. Y sin embargo por el terremoto esa casa quedó tan destruida que se trasladaron a lo que antiguamente era la sección menores. Sí, correcto. Entonces ahí efectivamente está esta situación. O sea, hay más hacinamiento. En que ellas están, digamos, con una menor disgregación. Mira, para nosotros un tema tan sensible de partida, te cuento, porque la población penal o los internos aquí en Chillán son nacidos... ¿cómo se llama esto? Televidentes. Televidentes nuestros. Habitualmente nos están mandando saludos, qué sé yo, y hemos tenido la oportunidad, como te digo, de conversar con algunos de ellos, y las condiciones son realmente... Por eso es que es tan importante que la sensibilidad se haga como corresponde y que hagamos el trabajo como corresponde y que efectivamente tengamos una unidad penal que le ofrezca... ¿No podemos prometer algo que se va a hacer algo? Por eso, escúchame, que le ofrezca las condiciones, porque yo quiero explicarle a la gente una cosa súper importante. Los internos que están entre muros, la idea es que efectivamente se haga un trabajo de intervención con ellos. Los que han tenido la oportunidad de tener esa intervención, efectivamente yo puedo dar fe de muchos casos que me tocó en mi tiempo atender y que yo ahora los veo en la calle, que los veo con familia, que los veo con incluso con sus propios locales. Pero tú tienes que coincidir conmigo que esa es una muy pequeña minoría. Sí, por eso mismo es que nosotros tenemos que trabajar para que no sea una minoría. Y para que tú tengas muy buena conducta, aparte de andar aseado, por lo tanto por eso es tan importante la asistencia de la familia, por eso era tan importante que les consiguiéramos en los colegios el champú, el confort y todo eso. Tienes que tener muy buena conducta, o sea, mantenerte fuera de todos estos problemas porque se te evalúa la conducta interna, pero además cumplir con algunos requisitos como para postular a beneficio, que tiene que ver, por ejemplo, con el asistir a la escuela. La escuela está dentro, antiguamente era hasta octavo la obligatoriedad, por lo tanto los penales tenían hasta octavo, sin embargo ahora la obligatoriedad hasta cuarto medio. Y la unidad penal tiene que tener una escuela en que les ofrezca esa posibilidad. Y ellos son evaluados por asistir a la escuela para poder postular a sus beneficios. Pero además de eso, también ellos son evaluados en el tema de oficio. Si nosotros hemos ido cada vez más ocupando todos los espacios en dormitorios, difícilmente tienen espacio para poder tener oficios. Correcto. Incluso te voy a decir que nosotros en el tiempo en que yo trabajé en la unidad penal, nosotros teníamos un taller de estructuras metálicas que era muy considerado. De hecho, estuvimos exponiendo en Concepción y vendiendo en Concepción al lado de Almacenes París, y mucha gente pensaba que era el sector de verano, digamos, de terraza de Almacenes París, y era el CCP de Chillán, con gendarmes vestidos de civil en que estaban efectivamente ofreciendo los trabajos. Había además tapicería, había zapatería, había muchos talleres. Que ya no están así. No están así, por lo tanto los espacios se han reducido, y por eso mismo es que nosotros tenemos que trabajar para que nosotros podamos aportar como corresponde a la inserción de estos internos, porque mira, a la ciudadanía le puede importar a lo mejor no mucho la inserción, porque lo ven como claro, a ellos les iría bien y a sus familias también, pero para nosotros como sociedad debería ser muy importante. Correcto. Porque un interno inserto en la sociedad, trabajando con una intervención psicosocial adecuada, lo que hace es que finalmente nosotros bajemos la reincidencia.
y que eso sí como sociedad nos tiene que importar, porque si bajamos la reincidencia tenemos una familia con un modelo de adultos adecuados que se alejan de la comisión de delito y por lo tanto no es solamente el interno que efectivamente vuelve a una vida distinta, sino que se beneficia y nosotros como sociedad. Jacqueline, desgraciadamente nos pasamos por mucho y nos quedaron muchísimos temas, así que prontamente te queremos aquí de vuelta. Oye, y los invito ahora para que vean ustedes que efectivamente a pesar de todo hay gente solidaria que quiere trabajar y que le da la oportunidad a las personas que están privadas de libertad. Hoy día tenemos ahora a las 11 una exposición de un programa que se llama Entre Muros y que está haciendo el trabajo, se va a mostrar el trabajo que están haciendo las internas con esta empresaria que les dio la oportunidad. ¿Dónde va a ser eso? Esto va a ser en el mall, así que los que quieran ir los invitamos. Perfecto. A las 11 de la mañana a nuestra inauguración y como digo, yo feliz de estar invitada también porque me siento partícipe de esto, porque la verdad es que yo sin ser funcionaria ni tampoco candidata en un minuto, incluso como alcalde, yo siempre estuve pendiente del Día del Niño, del Día de la Madre, del Día de la Mujer, y porque siento que efectivamente uno tiene que aportar a la inserción, tiene que aportar a que las familias estén mejor, aunque sea escuchando y haciendo un par de trámites por ello, o aunque sea llevándole un juguete a uno de los hijos, porque uno no puede hacer que la familia pague, digamos, por los errores, que no son errores, en realidad son delitos y eso en ese sentido no hay que perderse, no hay que victimizar. Aquí la persona toma la decisión de si comete o no comete el delito, y está claro que tomó una decisión equivocada y por lo tanto lo que nosotros tenemos que hacer es que esa persona efectivamente se dé cuenta que fue una decisión equivocada y que si sigue teniendo decisiones equivocadas va a seguir teniendo complicaciones, pero el resto de su familia no tiene por qué pagar. Y por eso mismo es que las penas son individuales y nosotros de repente metimos en un mismo saco, porque decimos, no, es que si se instala una unidad penal por aquí, es que va a llegar la familia, que son tan delincuentes como ellos. Ojo, tú puedes tener un familiar que haya cometido delito y eso no te convierte a ti en delincuente, entonces también respetemos a los demás, empecemos a ser positivos en nuestro lenguaje, ¿ya? Ahora, como digo, yo no me pierdo. Y las personas que cometen delito tienen que cumplir una pena, perfecto. No son errores, son delitos. Pero sí, nosotros tenemos que darle las condiciones como sociedad para que efectivamente disminuyamos esta reinserción que es nuestro fin último. O sea, perdón, esta reincidencia que es nuestro fin último. La reinserción es nuestro medio para que logremos no vuelva a reincidir. Este fin último que es la no reincidencia. Entonces todos invitados ya en un rato más a las 11 al MON, ahí va a estar también Canal 21 apoyando muy bien, muchas gracias. Esta gestión. Volvemos con Marco ya al matinal porque nos pasamos bastante. Gracias, Jacqueline. Muchas gracias, bendiciones.